Mucho se sabe de las conquistas de los trabajadores durante los primeros gobiernos peronistas, el aguinaldo, las vacaciones pagas, la indemnización por despido, el estatuto del peón, etcétera, etcétera. Pero quizás hay otras no tan conocidas, pero yo sé que vos has estudiado este tema, que valga la pena resaltar, ¿no? Sí, yo creo que ese peronismo de la década del 40 y 50, pero sobre todo el primer peronismo, que puso al trabajador en el centro de la escena política, no solo lo concibió como un sujeto de derechos, lo cual rompía la tradición liberal de conceptualizar al mundo del trabajo solamente por aquellos beneficios o no que podía darle el mercado, sino que lo pensó como un sujeto de derechos y que está plasmado en la Constitución del 49. Perón fue mucho más preciso en eso respecto a la legislación y las transformaciones que hizo en materia de la capacitación y la capacitación, es decir, pensar que el mundo del trabajo no solo requiere organización sindical, derechos sindicales, sino que además requiere trabajadores que tengan las habilidades que requiere el desarrollo económico industrial de la Argentina. O sea, un proyecto integral que, como fue pensado en ese primer momento de la historia del peronismo, donde el mundo del trabajo no solo tenía que ser repensado en relaciones jurídicas, sino en relaciones de oficios, lo llevó a Perón a que todas las escuelas de artes y oficios, las escuelas industriales que existían desde principios de siglo, tenían que ser repensadas. Y tenían que ser repensadas en dos sentidos. La primera es que él quería que, además de aprender un oficio, los trabajadores tuvieran una capacitación que desbordara estrictamente lo del mundo del trabajo y que los transformara en ciudadanos conscientes de sus derechos, orgullosos del proceso político en el cual estaban viviendo y además con una formación humanista y cristiana. Esa fue la decisión. La legislación que se produjo en esos años llevó, por ejemplo, a transformar muchas escuelas de artes y oficios en escuelas que eran equiparables a lo que la clase media tenía con los bachilleratos del colegio secundario. Y esa idea de que la legislación tenía que acompañar el cambio industrial y el cambio productivo, yo creo que fue muy claro en el plan quinquenal del 53. Increíblemente se perdió, a pesar de que crecía la importancia del mundo científico tecnológico, esa idea de las escuelas tecnológicas, exactamente, ¿no? Se fue diluyendo. A Perón lo criticaron en ese momento por una cosa que sería interesante discutir. Él decía, bueno, pero ustedes con eso lo que hacen es dejar a la clase media y media alta en las escuelas secundarias y condenar a los trabajadores a escuelas de menor rango. Él justamente lo que hizo fue jerarquizar las escuelas técnicas y además creó la Universidad Obrera, que fue otra de las cosas que destruyó la Revolución Libertadora. La Universidad Obrera. Sí, la Universidad Obrera. Es decir, que no llegaron a haber egresados porque antes estuvo el 55, pero que era la idea de que un trabajador que se formaba en un oficio luego tuviera también una capacitación universitaria que lo podía transformar, por ejemplo, en un ingeniero, no solamente en alguien que manejaba la destreza de un oficio. Interesante. ¿No? Alberto Quevedo, muchas gracias. Realmente. Un placer, Pacho. Muchas gracias. En 1930, un golpe de Estado derrocó al segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen. Tras las presidencias de facto de los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo, en 1938 se realizaron elecciones otra vez amañadas en las que triunfó Roberto Ortiz. 4 años después, por problemas de salud, presentó su renuncia y fue reemplazado por el vicepresidente Ramón Castillo. El 4 de junio de 1943, un movimiento militar derrocó a su gobierno. El general Arturo Rawson asumió la presidencia de la nación por breve tiempo, siendo relevado por el también general Pedro Pablo Ramírez. Uno de los complotados, el coronel Juan Domingo Perón, fue designado al frente de la hasta entonces poco relevante Dirección de Trabajo, que se transformó en la influyente Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde allí impulsó medidas que favorecieron a los trabajadores. En octubre de 1945, por divisiones internas del gobierno,
Perón, que ya era vicepresidente, fue separado de sus cargos y detenido en la isla Martín García el 17 de octubre. En cuanto se conoció la idea de su detención, miles de trabajadores provenientes del conurbano bonaerense se dirigieron a Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón. Nacía un nuevo movimiento político en la Argentina, el justicialismo. Perón concebía la política como la capacidad de cabalgar sobre los tiempos. Es decir, hay un determinismo histórico que está más allá de la voluntad de los seres humanos. Pero un buen político lo que hace es decodificar, entender e interpretar ese determinismo histórico, es decir, por dónde va ese signo de sus tiempos. Perón entendió, y no lo hizo así la oposición en el 46, que creyó que la dicotomía era fascismo o democracia. Perón entendió que el signo de ese tiempo, el determinismo, era el colectivismo. Es decir, la situación de los sectores populares, de los trabajadores, que anhelaban, sobre todo después de las dos grandes guerras, atroces guerras vividas, la posibilidad de tener mecanismos de defensa, organizarse y de esa manera aspirar a mejores logros en una vida que hasta entonces parecía haber sido hecha para el disfrute de unos pocos. Por eso la pregunta es, ¿Perón hizo el 17 de octubre o el 17 de octubre hizo a Perón? Podemos tomar respuestas de muy inteligentes y elaborados intelectuales, y yo les recomiendo, por supuesto, que lo lean. Pero voy a tomar algo que les va a sorprender y que realmente es de una gran lucidez. Y es uno de los programas de radio que hacía Discepolín, Enrique Santos Discépolo. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo, un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón la Milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a los malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón y a Eva Perón ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado de un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Los trajo esta lucha salvaje de gobernar creando miseria. Los trajo la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres, a las que masacraste desde Santa Cruz hasta la de Bacena. Hay una crítica Irigoyen, ¿no? Porque pedían un mínimo respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Te dejo, con tu conciencia. Perón es tuyo, vos lo trajiste. Y a Eva Perón también, por tu conducta. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, vamos al corte.